Porque una sola vida no es suficiente. Entre tazas de café y copas de vino, enfrentamos la realidad a fuerza de letras, viviendo un libro a la vez. ¿Nos acompañas? Conversamos con Rey Andújar sobre su novela Candela. Rey Andújar nació el 7 de octubre del 1977 en Santo Domingo, República Dominicana. Su nombre completo es Reynolds Emmanuel Andújar, pero es ampliamente conocido como Rey Andújar. Tiene varios años residiendo en Estados Unidos de América. Narrador, poeta, ensayista, dramaturgo y profesor. Terminó el bachillerato en el Politécnico María de Altagracia de Villa Duarte. Se hizo licenciado en Hotelería y Turismo en la Universidad de APEC. Completó un posgrado en Gerencia de Mercadeo en ese mismo alto centro de estudios. Continuó estudios en la Escuela de Cine y TV de San Antonio de los Baños en Cuba, Cátedra Gabriel García Márquez. Estudió literatura creativa en Marriott College en New York y finalmente logró un doctorado en literatura y filosofía del Caribe en el Centro de Estudios Avanzados en Puerto Rico. Es autor de las colecciones de relatos El Factor Carne y Amoricidio, así como de las novelas El Hombre Triángulo y Candela, seleccionada como una de las mejores novelas del 2009 por el Pen Club de Puerto Rico y adaptada al cine, así como Los Gestos Inútiles, ganadora del sexto concurso latinoamericano y caribeño de novela Alba Narrativa. Para llegar a casa de Lubrini, Candela atraviesa con serenidad la ciudad, a pesar de que la tarde se ha llenado de cocoteros que se doblegan por el efecto de los vientos huracanados, anunciando el desastre. Fue mandada a llamar por el pleno conformado por Doña Caridad, la madre de Lubrini, experta en llorar todo el tiempo, el sublime coro de las Mamasijaya y el padre, en minúscula, personaje incapaz de opinar sobre tema alguno. Candela intenta oraciones y conjuros, pero una vez más se resigna a enterrar sus uñas en las paredes y abre, pudorosa, las piernas que terminan en unos pies sudados, con restos de lodo. Lubrini sale de su abstracción, susurra dolores ininteligibles, se arrodilla frente al olor verde almirante, toca las rodillas, descubre el triángulo crespo, mientras Candela mira la cuadrícula del techo que pareciera a punto de caerse. Desea navegar por entre las telarañas que soportan la pintura que se desata. Se acaricia una teta dura y suficiente. Tiembla, suda. La piel se le eriza consciente de que es inevitable querer morirse de placer, mientras la lengua asesina, que recita poemas cubanos con acento, se agita y sabe muy allá en el fondo el daño que realiza, que ha llegado a la llaga, y por último se da un lengüetazo de furia que condena la tarde, así como el orgasmo de Candela, a morir lentamente. Candela, por lo más sagrado, danos una esperanza, ruega la doña, con un rostro serio y triste a la vez. La morena recomienda comprar más velones y flores, poner horas santas en agenda y rezar todo lo que manda el manual de sufrimiento interurbano. Mira el coro de hermanas que grita y gira sin tregua alrededor de un equipo de música puesto a todo volumen. Apaguen ese aparato. Lo que menos necesita Lubrini es música. La música lo distorsiona todo. Con este tiempo puede descojonarle el alma, dejársela en carne viva, señala la morena tirando el portón sin mirar atrás. Luego entregará la cabeza sonriente y sangrante en una bandeja de madera con papas salteadas, vegetales al ajillo y una ensalada de espinacas con tomate en aderezo de miel, pasas, vinagre balsámico y aceite de oliva extra virgen. Y así iniciamos un nuevo episodio de Tertulia Literaria Papel Maché, un podcast que busca difundir la literatura desde la República Dominicana. Hoy contamos con la grata presencia de Rey Andújar, a quien le damos la más cordial y formal bienvenida. Bienvenido, Rey. ¿Qué tal? Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme y gracias por la paciencia que tuvimos para poder organizar todo eso. Te agradezco mucho.
Rey, vamos a iniciar de inmediato preguntándote, o más bien diciéndote que nos hables un poco de tu carrera literaria, ¿verdad? De tu carrera como escritor, cómo se inició, cuáles han sido los principales hitos hasta ahora. Sí, bueno, yo inicio, digamos que hay varios inicios en la vida de un escritor, tú sabes, pero como tú dices, hay hitos. Yo creo que sería bueno empezar definitivamente en septiembre del 2001, cuando ya yo decido irme a Nueva York. Hay una parte de mí que se va supuestamente a estudiar, pero hay otra parte de mí que se va a buscar unas experiencias y a formarme de una escuela artística, digamos. Ya yo había ido en varias ocasiones, había estado en otros sitios en Estados Unidos, en Chicago, y había viajado a otros lugares también, y siempre tenía la intención de involucrarme con la cultura y el arte y la música, pero siempre lo hice a través de la literatura, de lo escrito, lo literario, lo que se leía. Entonces ya es en Nueva York estudiando que yo cogí un taller de los poetas del Beat Generation. Y ese momento fue como ya para mí como deslumbrante, como yo no sabía que eso, la idea que yo tenía de lo que era literatura era una idea muy distinta a la cantidad de posibilidades que me abrió todo eso del Beat Generation. De verdad que sí, fue como la primera vez que vi un movimiento literario y vi una filosofía detrás de un ejercicio y de un estilo de vida y todo eso. Yo creo que fue ahí. Entonces hay todos los conocimientos que yo había ido adquiriendo por mi cuenta en Santo Domingo, y todo eso que yo había ido recogiendo, ahí es que toma forma, en ese momento en Nueva York. Ya ahí yo me organizo alrededor de un proceso de escritura. Ese era un taller de poesía. Yo nunca leí poesía en el taller. Yo fui mal al taller básicamente a leer. Cuando las otras personas leían, yo primero no escribí inglés y segundo no me consideraba poeta, no tenía una obra que compartir con ellos. Simplemente iba, leía y los escuchaba a ellos recitar. En fin, que eso me dio a mí, yo aprendí cómo ellos vivían como escritores y yo me devolví a mi casa en Queens y me armé como un escritor. O sea, me compré una computadora, me compré un escritorio, me compré una vaina para tener mi librito, o sea, todo lo que era práctico, y ahí es que escribo. Ya yo me había llevado de Santo Domingo a mano el factor carne, pero digo, mi vida de escritor lo empezaba con este cuento. Entonces yo me levantaba, pasaba las hojas, leía un diccionario, lo llevé hasta donde yo más podía con ese conocimiento. Y empecé a escribir cuentos. O sea, yo escribí tres o cinco cuentos de corrido después del factor carne, que fue el que terminé enviando a un concurso me acuerdo que fue en el Banco Central. Yo tenía una amiga que estaba haciendo una auditoría ahí y me fue a visitar a Nueva York y me dijo, mira, yo sé, ahora que tú estás en la escritura y eso, hay un concurso de cuentos, manda. O sea, ¿cómo te digo? Si nosotros hubiésemos sabido que ese era el concurso de cuentos del Banco Central, el más famoso, qué sé yo, quizá hubiese honestamente habido algo ahí de decir, no, nunca va a tener un chance. Pero como era un concurso, y yo había siempre participado en los concursos del Listín Diario y del Listín 2000 y Termina el Cuento y todo eso, aunque nunca había ganado, tú ves. Pero ya había en mí algo de decir como lánzate, y fíjate, ese cuento ganó una mención ahí que para mí fue como un primer premio, porque era un nombre muy importante. Kiani Antigua se lo había ganado el año anterior, de la misma manera. El año anterior o el año posterior. Yo sé que ella también hizo lo mismo que yo, y eso me parece siempre muy interesante, porque estábamos los dos en Nueva York y todo eso. En fin, que yo te puedo decir que ahí, perdona que di todo este rodeo, pero yo pienso, ahora que me lo pregunta, es la mejor manera de yo sumarizar cómo yo, por ejemplo, yo me decido y hago un cambio mental de que ya deja de ser un deseo, la idea de escribir, ¿no? Nunca me propuse de que escribí y nada más era eso. O sea, eso era una odisea que no me lo propuse. Siempre supe que uno iba a tener que trabajar, que iba a tener que tener otras profesiones para poder acercarse. Para mí eso nunca fue un problema. Era comprarme tiempo para yo poder hacer eso, y la juventud me ayudó mucho, yo la aproveché mucho, ¿no? Tomé unas libertades ahí. Ya ahí empieza el hombre triángulo. Después de esos 5 cuentos, yo digo, voy a hacer un cuento más largo. Y como no me salía la longitud, me puse a experimentar y le metía poemas, le metía pedazos de obra de teatro, le metía cosas de cine, le metía páginas como si fuera un reportaje de periódico. Iba armando como un collage, pero básicamente era buscando extensión para hacer algo más que un cuento. Yo pienso que terminó la última versión, tiene entre 75 y 80 páginas, no más de ahí. Es
una novela que es muy performática, El Hombre Triángulo, porque cambió mucho, se hizo como si fuera un performance. Y es el texto que yo siempre seguí escribiendo cuentos, siempre me interesó el performance, me interesaron las otras artes. Y usaba eso como un personaje para ir creando más otras cosas. Entonces así creo El Factor Carne, después de eso vino Ciudadano Cero, que es un performance que está dentro de ese proceso de trabajo. En el mismo tiempo empecé a hacer Candela. Candela es una novela que yo empiezo inmediatamente después de hacer El Hombre Triángulo. O sea, con ese mismo impulso, yo boceteé lo que yo quería que fuera el esquema de Candela. La pensé como una película primero y la escribí como un guión. La excusa era, o sea, el asunto era escribir, y todo eso lo hice en Nueva York muy rápido. Ya después que yo me mudo de Nueva York, que me mudo a Santo Domingo por un tiempo, después de ese viaje de Nueva York tuve en Santo Domingo como 2 o 3 meses, un poco desubicado, hasta que se dio la oportunidad de ir a Cabarete de visita. Yo nunca había ido, no había salido del país, yo no había salido al país, no había salido de la capital. Yo era una persona muy de la ciudad. Pero cuando voy a Cabarete, como que algo me dijo, por aquí puede haber una oportunidad, y me quedé 8 meses y todo lo hice alrededor de, recuerdo muy joven que decía, ¿cómo voy a ser escritor con tantas responsabilidades supuestamente? Tú sabes, uno tiene que vivir, uno tiene que trabajar, qué sé yo. Entonces yo dije, bueno, como los religiosos hacen sus cosas alrededor de la religión, y qué sé yo, los deportistas hacen sus cosas alrededor del deporte que hacen. Bueno, quizá tú puedas hacer la literatura alrededor de lo único que importaría sería la literatura, todo lo demás no es bastante importante, solamente es para eso. Entonces así que yo termino en Cabarete, 8 meses concentrado en Candela, solamente en Candela, en traducir el guión que había escrito, porque entendía que no lo iba a filmar, a las escenas de Candela. Usé las mismas estrategias que había usado en El Hombre Triángulo, metí cosas, metí pedazos de esto, metí historias que supuestamente no estaban relacionadas, pero ya lo hice de una manera más limpia, ya iba cogiendo más experiencia, y ciertamente esa novela tuvo mucha suerte en el sentido de que cuando iba a salir con Isla Negra, Carlos Roberto pudo proponérsela a Alfaguara, y Alfaguara en Santo Domingo. Y todo el proceso, aunque fue muy tortuoso, dio resultado y salió como nosotros la queríamos. La primera versión de Candela con Alfaguara, un proyecto muy hermoso, con una portada de uno de los pintores puertorriqueños más importantes, que está en el Museo de Ponce. O sea, fiel a mi manera de trabajar, cada libro, cada proyecto, era como un CD, como yo veía que esos tigres de jazz, Miles Davis y todo eso, se enfocaban en preparar una carátula, todo el proceso, o sea, así mismo trabajaba yo. Yo tenía que, o sea, no era de que un maniático, tuve, de que como un micromanaging, pero hacía cosas como yo visionaba el proyecto. Y entonces, en Puerto Rico, después de terminar Candela, yo escribí Amoricidio, que son cuentos, y me salieron muy bien, muy ligeros, muy amorosos, muy bien escritos esos cuentos. Y fue un proceso para mí muy importante, ya tú te podías dar cuenta ahí, porque yo me mudo a Puerto Rico a estudiar un doctorado, tú ves. Entonces tuve que, como yo vengo del área de negocios, cuando pasé a humanidades, a estudiar filosofía, tuve que hacer unas lecturas, porque yo tenía unas lagunas. Entonces, en la clase de literatura me iba muy bien, porque yo era un lector, o sea, yo siempre he sido un lector caníbal, o sea, yo no tenía que coger clase de Cortázar para haber leído todo y hablarte de eso, ¿me entiendes? Muy interesado todo eso. Pero en las clases de, por ejemplo, teoría literaria o filosofía de la historia o clase de historia misma, que me la daban en el Centro de Estudio Avanzado en Puerto Rico, yo estaba atrás. A mí me faltaban unas lecturas de teoría muy... Tú sabes que un tipo que ha hecho una maestría en filosofía y más filosofía del Caribe las tiene. Edward Glissant y La isla que se repite y cosas que son, tú sabes, básicas, yo no las tenía. Entonces esos cuentos de Amoricidio y Saturnario te reflejan a ti, si tú lo lees, esa cosa de que el tipo está estudiando, está leyendo, se está alimentando, pero todavía me quedaba esa calle, ese tigueraje, esa música, eso yo lo pude combinar muy bien, tú ves, y me salió bien. Ya en Chicago, pues Chicago es otra etapa. Ya en Chicago yo vengo como un profesional, vengo con un background de teatro ya, tú sabes, y con 1, 2, 3 guiones ya puestos en el mercado, que no me fue muy bien al principio. Eso ha sido una de las profesiones que ahora es que me está dando resultados, pero yo estoy bregando con el cine desde hace 17 o 20 años.
y nunca podía haber una película que se hiciera, nunca podía haber ni un anuncio que saliera, nada. Todo lo que yo escribía, todos los proyectos que yo estaba, llegaban a un punto en que cuando iban a empezar a filmar se caía. O filmaban y no me daban el crédito. Cosas así. Pero en Chicago, que ya tengo 12 años aquí, casi 12 años, pues sí, he formado un corpus de trabajo. He llevado la carrera más o menos como yo quería. Aquí en Chicago fue que yo escribí Los Gestos Inútiles, que ganó en Cuba. Y ya, o sea, yo tengo 3 novelas, o sea, tengo los manuscritos, tengo que trabajarla. Hay una que está casi lista, pero de un tiempo a esta parte, yo me he dedicado mucho a la reescritura de mi propio texto, a tratar de sacar proyectos adelante cinematográficos, a escribir teatro. O sea, en ese sentido me he dado un break de publicar libros nuevos, porque no quiero sacar libros por sacar un libro, ¿me entiendes? No tengo esa agenda. Y creo que los libros míos todavía tienen mucha vida. Entonces yo me he enfocado mucho en reediciones, he hecho contrato con otras editoriales para tener los libros vigentes, para darle vigencia al trabajo, qué sé yo. Y mientras tanto, honestamente, pues me he enfocado mucho en ese proyecto a gran escala que yo tengo, que es la escritura, básicamente. Si sale una película, es proyecto y parte de eso. Si sale un ensayo, es parte de eso. Si sale una novela, es parte de ese proyecto. O sea, yo lo veo así ahora, en este momento de mi vida. Incluso este trabajo que yo estoy haciendo en Santo Domingo como gestor cultural y todo eso, no es ajeno a ese proyecto que yo tengo, a esa idea. Y en ese sentido, pues Candela me ha ayudado mucho, porque ha demostrado su vigencia, se mantiene ahí, es todavía un tema de discusión, se puede todavía hablar, es vigente, o sea, te da pertinencia. Entonces eso, ¿a qué más puede aspirar un escritor? Tú ves, que sea eso. A veces uno en el rush se olvida de ese proyecto, que los trabajos tienen una vida muy larga. Y nosotros estamos forzados como a publicar rápido y hasta en el medio, sin saber que quizá tú todavía puedes trabajar encima del proyecto que está Eso te iba a decir, esa novela se publicó en el 2006, ¿verdad? Por Alfaguara. 2007. 2007. Sí. Y estamos en el 2022 y todavía estamos hablando de ella. Y son textos que a veces en las reediciones, tú sabes, es un texto que yo te digo que siendo, como te digo, esa edición de Alfaguara tan bien hecha a nivel estético, a nivel de edición, todo tan bien hecha, que nosotros podamos haber logrado conseguir hacer esto, que es una versión muy, muy, muy buena, hecha en Corregidor, en Argentina, muy cuidada. Es una edición que tiene el manifiesto Caribe Pop. Esa es la edición que está en Amazon, ¿verdad? La que yo leí. Es una edición en Kindle porque ellos solamente entregan a varios sitios. Sí. Si es digital, es esta. Sí, esa fue la que yo leí. Tiene esa misma portada. Es la más up to date, porque yo siempre, cada vez que voy a reeditar un libro, lo reviso y trato por lo menos de sin cambiar mucho su estética y su esencia, pues trabajar cosas que uno siempre quiso trabajar o corregir o mover. Con el tiempo yo he sido menos drástico en eso, pero yo fui muy drástico en eso al principio porque, por ejemplo, la versión que anda por ahí fotocopiada del Hombre Triángulo, que era como la primera edición, así bien pirata, cambió mucho, incluso cambió todo el proceso del final cuando se publicó con Isla Negra, y tenía un editor que era Mónica Volonter. Me imagino que tú conoces a Miguel Ángel Fornerín, ¿verdad? Sí. Fornerín es un amigo, sí. Colega. Fornerín es un mentor. Él fue profesor mío en esa universidad que te dije en Puerto Rico, 2 o 3 materias. Fornerín tuvo la delicadeza de regalarme textos muy importantes para mi tesis de doctorado. Y es un hombre al que yo admiro mucho, es un profesional de la palabra, es un gran académico y, como te digo, un gran mentor. Cuando llegó el momento de darme unos consejos necesarios, tuvimos unas conversaciones muy importantes sobre literatura dominicana que yo desconocía, y él me ayudó, eso me ayudó mucho a fundamentar lo que era mi tesis de doctorado. Sí, bueno, de hecho Fornerín lo entrevistamos al inicio de este año, tuvimos el honor de tenerlo por aquí. Hablamos de los retratos de la Nación Dominicana, sí. Uno de los últimos trabajos que él publicó, que nos
oyentes lo pueden escuchar cuando quieran. Esta es la ventaja de este medio, que tú puedes escucharlo cuando tú quieres, cuando tú puedas. A propósito de Milán Fornerín, en un artículo que él escribió, él plantea lo siguiente sobre Candela. La obra de Rey Andújar es una antiépica. Es la novela que representa ese mundo, el de las transgresiones, con todas sus complejidades. En su estructura y en su trama se pueden escuchar los sonidos de una pela de lengua entre las clases, el orden, la moral patriarcal, la vida tradicional, la nación fracasada, que solo es posible leer de forma simbólica. ¿Qué te parece esa afirmación de Fornerín? ¿La compartes? ¿Le falta algo? ¿Le sobra algo? No, primero que me halaga mucho porque esas son lecturas que son muy dedicadas, como yo le llamo, y es una buena lectura en el sentido de que la intención era esa, en el momento que yo me encontraba como escritor con Candela, ¿no? En ese momento era hacer algo totalmente, o sea, darle la espalda a lo que yo había leído como literatura o novelística dominicana hasta ese momento. Era una cosa clara, yo no quería parecerme a nada de lo que yo había leído o consumido o lo que se entendía como novela dominicana en ese momento. Quería hacer una novela caribeña, y ya yo ahí me salía un poco más. No por tener una resistencia a eso, al contrario, es que para eso es que están ese tipo de lecturas, para uno aprender y desaprender. O sea, en ese sentido, yo no había leído la novela dominicana hasta ese punto y actué en un acto de mimesis, sino que yo quise hacer algo de contratesis a eso. Pues yo estaba viviendo en Puerto Rico, o sea, decididamente yo me puse en otro lugar de la escritura para poder hablar de eso. Y si eso significaba recurrir a un lenguaje un poco más crudo o qué sé yo, podría leerse así desde fuera, pero en realidad yo lo que estaba buscando en ese momento era una, ¿cómo te digo? Era una estética del ritmo que yo encontré en la calle y ya mirando a mi misma sociedad desde otro punto de vista. O sea, yo aprendí muchas cosas estando en la República Dominicana y viviendo una vida de adulto allí ya. El Hombre Triángulo dice mucho de eso. Es más como una crónica del Hombre Triángulo, es más vivencial. Con Candela yo me di la oportunidad de jugar un poco con la distancia con eso, verlo un poco desde la distancia y jugar un poco más metafóricamente, dejar que el sueño entrara. Sí, yo había visto cosas así que había hecho Pedro Cavilla, que había hecho Rita Indiana, que eran la gente al lado mío que yo estaba leyendo en ese momento, y también mucho cuento puertorriqueño. Y yo creo que estar en Puerto Rico, estar fuera, me ayudó a poder decir lo mismo, pero ya a nivel más caribeño, porque tampoco era un retrato de lo que habían hecho el Beat Generation, pero tenía un poquito de road movie ahí, ¿no? Yo con Candela, honestamente, al principio miré mucho a Rayuela, muchas de las inconexiones. Me interesaba mucho cómo yo podía conectar un capítulo de otro y mantener una idea. Candela, en un aspecto técnico, tú puedes ver, para mí era muy importante la estética de la novela policíaca. Y la novela policíaca serie B. O sea, yo en El Hombre Triángulo quería hacer una novela policíaca, estaba consciente de que no tenía el background y como me di un campo corto, me permití mucho hacer pequeñas estampas, pequeñas crónicas, pequeños cuentos que te fueron llevando a un sitio, pero detrás de lo que había era un interés de escribir una novela policíaca. Ya con Candela yo sé que tengo que ir a una extensión un poco más larga, entonces voy preparando los escenarios, por eso escribo el guión primero, pero cuando yo me senté a escribir la novela ya porque ¿qué era una novela en ese momento? O sea, yo lo tuve muy claro en ese momento. Tuve muy claro que un cuento era un cordón de un zapato que tenía dos puntas muy sólidas, pero que podía moverse como tú lo quisieras y podía anudarse y todavía tú tenías tus dos puntas. La novela la vi como una camisa. Muchos botones, mucha manera de abrir, manera de cerrar, te puedes meter por una manga, pero hay un todo, ¿no? Incluso te la puedes poner la camisa con la abierta, ¿no? Y yo tenía eso muy claro desde el principio. Entonces, cuando cojo Candela, el único problema que tuvo esa teoría al principio fue, ¿cómo voy a escribir una novela policíaca si no conozco un sistema de justicia, un sistema de consecuencia?
Eso me dio problema por un tiempito, hasta que entonces me puse a ver cine, el cine noir de Los Ángeles, de Chinatown, un poquito Alfred Hitchcock. En ese tiempo yo estuve en California, en el tiempo de incubación de Candela, yo estuve en California, cogí 2 semestres, un curso de cine en San José, y básicamente era un curso sobre Hitchcock, sobre todo lo que era, veíamos las películas, analizábamos los guiones, analizábamos la historia, la estructura, todo eso, era más la parte literaria de Hitchcock, y fue una clase muy interesante. O sea, por ejemplo, en una clase de cine yo nunca tuve que coger una cámara, siempre era básicamente mi pensamiento filosófico sobre esa propuesta de Hitchcock. Y por ahí, viendo ese cine noir, el cine noir francés también, vi que necesariamente tú no tenías que resolver el crimen, sino que yo te podía contar también cómo se dio el crimen, ¿no? Entonces ya eso me resolvió, y por eso que empiezo la novela hablando del muerto y del accidente y el asesinato, y te digo en la primera quién fue, yo te lo digo todo. Es como vamos juntos para que tú veas lo que pasa en un país con este nivel de consecuencia, ¿verdad? Y ya así empieza, pero ya después se me abrieron muchas oportunidades, porque lo bonito de lo creativo es eso, ¿no? Que tú vas adelantando y tú vas creciendo con tu propio personaje. Entonces así es, por ejemplo, que yo digo, ¿quién es este tipo que muere, no? Peter Funte. Un tipo que tiene una crisis existencial, ¿no? Ante un momento así. Y después explico, mira, la vida para ti puede ser una crisis existencial, pero para otro es un resuelve. O sea, un tipo muere un día y otro se hace un dinero a otro. O sea, estamos aquí, eso es así. Y lo que me parecía tan simple se fue complicando. Tú ves, usé también el elemento del huracán, lo pensé como un elemento presente. En mi caso, el huracán, por ejemplo, era el mismo MacGuffin que tenía Hitchcock, por ejemplo, en su momento, o el mismo Kurosawa también. O sea, fue una época muy rica para mí. Aprendí muchísimo, viajé mucho también, Milano y esto. El viaje siempre estaba muy importante en ese proceso, y se puede ver en la novela. En ese sentido, yo cierro ahí diciéndote que sí, que estoy de acuerdo con Fonerín, estoy de acuerdo con muchas de las críticas que se hicieron, positiva, constructiva, y hasta con una que creo que hizo este hombre, el canadiense italiano, Sí, Di Pietro. Di Pietro, que mucha gente como que adoraba y eso. A él no le gustó, yo pienso que me gustó o sea, entre mucha gente como que yo veía como que se achicopalaban cuando él lo criticaba de una manera negativa. Yo me sentí muy bien que yo pudiese a ese nivel contrastar con su visión de lo que era una novela, porque efectivamente lo que yo hago con Candela es todo lo opuesto a lo que él entiende que la tiene que ser una novela. Entonces eso me hizo a mí, yo lo vi eso como una cosa tan positiva, todas las críticas negativas que él le hizo, porque no eran constructivas, eran cosas de que a él no le gustaban o no coincidían con su teoría de que era una novela. Yo en eso no tengo problema, porque pero yo te coloco, yo no pude sacarlo a él de su condición de lector o de su posición donde él se coloca para leer esos textos. Entonces, ya, ¿qué más puede hacer un escritor? O sea, yo me siento bien también de que él tomó el tiempo y se estudió el texto y resaltó lo que no le gustaba. Incluso, siempre hago el chiste de que cuando escribo los gestos inútiles, me concentro exactamente en las cosas que a él no le gustaron de Candela para redoblar ahí, ¿no? No sé, para mí ha sido un ejercicio muy interesante. O sea, entonces ya yo creo que una lectura también es la que hizo André con su película, ¿no? Que él también hizo una lectura. Claro, y el cine usa otro lenguaje. El cine no es como la literatura. La literatura tiene sus códigos, ¿verdad? Su forma, su ritmo, su manejo del lenguaje, es otro lenguaje, es la palabra. El cine es imagen, básicamente. Sí, y yo creo que hizo una lectura muy pertinente de todo el proceso. O sea, lo usó como quiso. Y cuando tú encuentras algo que no tiene restricciones, sí, yo nunca he tenido problema con eso. O sea, a veces a mí la gente me habla de Gabriel García Márquez y la adaptación de sus obras al cine y ese proceso, tú sabes. Yo digo, pero es que es un proceso muy distinto, porque, por ejemplo, ya esa obra de Gabriel García Márquez viene precedida ya precede. O sea, puede ser muy buena lectura, yo no digo que no,
Pero honestamente, ya cuando tú vas a adaptar un trabajo así, viene precedido de una cosa muy, muy fuerte. Y ya hay una negatividad, entonces eso, la misma gente se cuadra. La última versión que yo vi fue la del Amor en los tiempos del cólera, que fue una cosa muy buena, ya tú te puedes dar cuenta, un gran cast, locaciones, cuarto de Hollywood, toda la vaina. Y eso, no te voy a decir que es una mala película, pero pasó sin pena ni gloria, porque no ha quedado. Prefiero una película del hijo de él, del hijo de Gabriel García Márquez, que acabo de ver, que se llama Ray and Raymond, que es una historia buenísima, una buena película. Y es una historia original del hijo, ¿no? Contada. Entonces así quizá te da un poco... Tiene mucha influencia del papá. Incluso la esposa mía y yo lo comentamos. Y sin embargo es algo nuevo. Así es que yo veo lo que hizo Andrés con Candela. Quizá lo que es igual no es ventaja. Tú coges un escritor que te gusta a ti, que he leído, que la gente conoce, pero que te gusta a ti. Y que como tú dices, como él dice, le da el lenguaje o el alfabeto para él decir, y para él decir visualmente a Santo Domingo, que siempre ha querido contar, pero no tenía con qué. Y él dice, pues sí, leo a este tipo, me abre la puerta para que lea a Rita Indiana, que leo a Fran Baez, que sí, pero es esa voz y esos espacios que él tiene, que a mí me permiten cortar esto de esta manera. Ya, eso es lo que hay. Él dice su lectura. Claro. El único que te la muestra como cine, porque ese es su medio, pero tú me estás haciendo una entrevista hoy porque tú tienes una lectura también. Candelita de mi vida, esta noche sí está buena para escribirte como si secreteara palabras al papel. Frente a la máquina estoy taca, taca, taca escribiéndote para mentirme, negarme verdades algebraicas, hombres con barba y mucha luz, mientras un grillo medio muerto entre la lluvia me recuerda a los embriones. ¿De dónde saco esta impaciencia entre tanta oscuridad? Si mientras estoy aquí y me atan los brazos con correas a las orillas de esta camilla, solo pienso en que afuera está lloviendo tan fino, tan constante, tan punzante, varillas de agua. Mañana de seguro no podré verte porque ahora me aprietan las correas, cuero maltratando cuero. No podré verte porque a estas horas el río de lodo ha crecido tanto que ya nada podrá salvar nada en los barrios menores por los que te escondes. De seguro con tristeza verás las cacerolas y los muebles viejos tratando de flotar, pero las cosas en el lodo no flotan, Candela. Tampoco flotan en las piscinas de gelatina. Te falta tanto por aprender, coñazo. Tú sabes bien que te escribo porque nadie puede, mi morena de pelo malo, venir a enamorarte con nueva trova, porque tú sabes más que eso. Sabes que me aprietan lo suficiente para torniquetearme ambos sentimientos y al extender las venas me agujerean en cuestión de que yo no pueda transmitirte el asunto, de que todo entre tú y yo se queda en el inexplicable verde de la malla ciclónica, la lágrima llena de hierba, la sombra de las 2 de la tarde del músico mocho que viene con su malabarismo de contrabajo sin soles de penitencia. Sabes que quiero morir, pero tengo que terminar este texto. Que no sea mi muerte entonces un tema de discusión, porque eso va. Te cuento que me posee una música y eso es lo que me quieren robar. Te dejo. Ahora viene el doctor Macoserio Tarántula a la sala y hace un gesto de que las cosas van para largo y ordena jeringas, guardapolvos. Sí, mis ojos alumbran de nuevo. Ya nada puede sorprenderme. Enfermeras, un batallón. Voy sintiendo el hormigueo en el brazo derecho e inmediatamente hago rendir un trozo de hielo cuando los cotidianos me reclaman. A voz en cuello, horizontes. Estás sola y yo corto el suero, zafo, apago la intermitente y dolorosa noche. Quiero empezar a escribir, a creer, pero los libros me dan un asco latente. Me da miedo, anota eso, saber que no vas a volver. Estarás ahogada, quizás horrorizada por la imagen de mi prostración y el olor a esta clínica. Por favor, en nombre de Tratzao, quema todo lo que he escrito porque amaneceré con ganas de pasar por esta vida como un golpe de cinta pegante. No tengas miedo, Candela. No tengas miedo. Crack, crack, crack. Postdata.
Ahora que la lluvia amaina, además del coro de sapos que se ha instalado en mi ventana, la vecina ha logrado llegar con un plato de sopa boba, ajo y fideos, y me ha convencido de que le preste mi licuadora, todo lo punzante que poseo y una papaya. Comienza a contarme la historia de que vive horrible y de que su marido es un gran homosexual y que ya no viene para hacerle el amor. Llora, y yo no tengo chocolates ni pudines de pan en la nevera, y la invito a pasar y ambos tragamos en seco, evidenciando que los grillos se han unido al coro de la naturaleza que reclama tierra, que no deja la noche en paz. Lluvia, papayas, hierba y mariconerías, todo se sucede así, de manera normal y simultáneamente. Crónicas de una llama, cartas desde Canóvanas, Lubrini, editorial errante, 198 páginas. Lubrini es como tu alter ego ahí, ¿verdad? La novela. En ese momento fue el primero que creé. Sí. Yo tengo varios ya, pero el primero que creé fue Lubrini. Creé a Lubrini al salir de un ensayo, de una reunión de teatro. Yo estaba en un grupo de teatro en Santo Domingo muy experimental. O sea, esos 3 meses primero que pasé en Santo Domingo de que regresé a Nueva York, me reintegré a un grupo, a un laboratorio teatral que todavía está funcionando. Es el laboratorio teatral de Loraine Ferrán, que tiene un proyecto en donde se estudia la dramaturgia del cuerpo del actor a partir de la dramaturgia del cuerpo. Entonces eso se aplica a escritor, a músico, artista, todo. Entonces yo me entrené ahí cuando llegué de Nueva York, sin saberlo, ¿no? Pero para prepararme físicamente para escribir Candela, pues tuve 3 meses ahí con ellos, reentrenando. Y en una de esas sesiones, al final de una de esas sesiones que nos juntábamos a discutir teoría literaria y todo eso, se armó como una discusión encabezada por la directora Loraine Ferrán, ¿no? Y recuerdo que estaba Sandra Alvarado, que se le dedica a la novela también, junto con Loraine, Jennifer Marline, habían unas cuantas personas. Y en esa discusión así salí de la reunión y me bajó Lubrini, así, como era una combinación entre Loraine y yo, algo así, era un personaje así, una mezcla entre lo masculino, lo femenino, lo transgresor, lo rigurosamente académico, pero también lo performático. Y yo creo que esa es la etapa más loca de Lubrini, ¿no? La etapa de Candela, porque aparecen otros textos también, Lubrini, ¿no? En distintas situaciones, pero sí, me dio una voz y en realidad Candela es todo eso, o sea, Candela está escrita por esa voz, digamos. Vamos a hablar, Rey, de Mierdópolis, que viene siendo la versión literaria de la ciudad de Santo Domingo, pero podría extenderse a otras ciudades del país, ¿verdad? Sí, podría extenderse a ciudades de otro país. Sí. Ya ahí empezaba un poco mi búsqueda de lo que era esa réplica de Miami que yo estaba mirando. Porque digamos que yo escribo de Santo Domingo así, es un Santo Domingo que obviamente ha cambiado. Hay muchos aspectos de Mierdópolis que están presentes en nuestra sociedad y están presentes en otras latitudes, pero ese Mierdópolis en específico era un momento de cambio, era un momento de muy interesante sociológicamente, pero no quiero expresar que no lo hace más importante porque era ese, ¿me entiendes? Es simplemente el que yo mejor conocí porque fue el que me tocó vivir, pero no quiero tampoco, no era un retrato de Santo Domingo necesariamente, no es una traducción de Santo, no, vamos a decir, no es un retrato de Santo Domingo, básicamente es una traducción del Santo Domingo que yo viví y entendí. O sea, ahora mismo, por ejemplo, hoy, ese Santo Domingo al que yo he estado visitando con mucha frecuencia en el último año y todo, yo no manejo esos códigos. O sea, yo puedo estar, porque no es tan difícil, pero los códigos son otros, han cambiado mucho. La ciudad ha crecido, la ciudad tiene otros problemas también ahora mismo. En ese momento la ciudad se estaba expandiendo para nosotros, para muchos de nosotros. Acuérdate también que había una situación de clase muy importante, de clase, racial y todo, que me interesó mucho. Habían unas líneas muy delimitadas de clase, en donde los espacios, en donde ciertos grupos sociales podían compartir. Y eso determinaba mucho. Mira, Rey, a propósito de lo que tú estás comentando ahora mismo, este fenómeno de
este concierto reciente de Bad Bunny, El Conejo Malo, vamos a traducirlo, ¿verdad? Ahí me llamó la atención de que ahí había gente de la alta clase social, de las altas clases sociales de Santo Domingo. Incluso vi a la que era embajadora de Estados Unidos aquí en el país, con personas o sea, ahí se juntaron los pop y los guaguaguá en ese lugar. Vamos a traducir eso para los extranjeros. Popi es la clase alta, la gente que tiene dinero, aquí en la República Dominicana, y guaguaguá son el populacho, el pueblo. Pero ahí convivieron toda esa clase social en ese lugar. Sí, muy buena observación. Y vuelvo y te digo, eso es un buen elemento para entender, porque el contexto siempre nos ayuda, para entender cómo es que ha cambiado ese Mierdópolis que yo te dije. O sea, Mierdópolis antes era básicamente como una burbuja de opulencia y de posibilidades en lo que nosotros llamábamos, o lo que se conoce ahora como el perímetro central, ya, porque incluso fíjate, si ya estábamos observando el fenómeno, el Mierdópolis no lo invento yo. Mierdópolis es una filosofía inventada por un pintor llamado José Levi, un pintor de nuestro, ¿cómo se llama? De mi contemporaneidad, digamos, pero que en el tiempo en que José Levi se hace artista, yo puedo ver eso, o sea, se hace artista jangueando con Silvano Lora, se hace artista jangueando con la misma Lorraine Ferrán, con Chepe, Rafael Concepción, que también es un artista, quizá no directamente, pero con Jorge Pineda también, que es otro artista plástico, Pascal Mecariello, la directora, se me va a olvidar el nombre ahora, pero es la directora de la Escuela Nacional de Artes Visuales, que es mi amiga, Iris. Tú ves ese movimiento, que todos son hijos como de Goico también, que falleció, ¿no? El artista plástico. Hay un momento de performance y de pintura de nuestra ciudad que ya estaban diferenciando. Todo el trabajo de la obra de Rita Indiana, literario, se basa no en el musical ni el performático necesariamente, pero la obra de Rita Indiana, la escrita, tiene mucho que ver con esa definición de entender ese resultado de ese neoliberalismo que se instala en nosotros. O sea, lo que pasó con Bad Bunny, cuando tú pones esa delimitación, yo te puedo decir que empezó en la guerra civil o en nuestra guerra civil, en la huelga, en la poblada del 1984. En esa poblada del 1984, en donde esas tácticas neoliberalistas ya llegan a su punto, un punto muy de recién nacido, de génesis, porque era acallar ya definitivamente cualquier resistencia que tuviera un viso comunista o socialista o populista, y establecer, que en Santo Domingo se vio muy bien, una clase media que iba a querer aspirar a lo que era la clase alta. Los apellidos de abolengo, la familia con larga descendencia española, europea, norteamericana, lo que sea. Balaguer creó una clase media que pudiese aspirar, una clase aspirante a eso, que no iba nunca a llegar a eso, pero iba a ser los papás y los mamás de esos gerentes que se iban a necesitar para este nuevo país. Ese escalafón social no existía. Balaguer lo crea a pura sangre, favores, necesidades de un grupo social, claro, está obvio, pero o sea, se creó, le dieron una oportunidad para que se creara este experimento. O sea, toda esa construcción de multifamiliares que hizo Balaguer después del 84 y que la estuvo haciendo hasta casi el 2000 y que después el PLD al principio quiso replicar un poco, eso era un plan urbanístico, un plan diseñado. Eso se hizo en Santiago muy bien y se hizo en Santo Domingo muy bien, ¿no? Crear esa periferia, este grupo, este muro. Mira lo que pasó con el Faro a Colón, ¿no? Cómo se crea todo y se reorganiza. Era una reinteligencia de muchos barrios. Yo, por ejemplo, viví en Villa Duarte. A mí nunca me desalojaron, o sea, no me llegó en ese momento, pero sí conocí familias que fueron desplazadas, que tuvieron que quedarse, que la esperanza de conseguir un apartamento allí, muchos de esos apartamentos que se consiguieron allí, que no necesariamente fueron a manos de personas que vivían allí. Eso yo lo digo en Candela, eso yo lo hablo muy bien en Candela, más o menos, esos desplazamientos. Pero era ese reorganizamiento de la ciudad, en donde entonces, ¿qué pasa? Que yo lo digo más
más claro lo digo en los gestos inútiles, porque es un tema que me interesa mucho. O sea, yo no lo hablo explícitamente en las novelas porque tú no quieres ser didáctico. Pero si nos vamos a la parte de atrás de donde viene todo ese pensamiento, o sea, yo tengo muy claro, si hubo una cosa que yo observé en Santo Domingo que me interesó, era ver ese tipo de interacciones sociales, raciales. A mí eso me apasionaba tanto como los acentos, los lenguajes y las distintas formas de hablar del caribeño dominicano. Ese dominicano que se iba a Puerto Rico, pero que se iba a Curazao, pero que también iba a San Tomás. A mí me interesaban mucho esas confluencias, pero en el aspecto del lenguaje, pero también en el aspecto social. Mis personajes no se escapan de eso. A mí me encanta ver en dónde que tienen que ver estos tigres, ¿no? ¿Qué pasa para ir ya cerrando esa parte? ¿Qué se da en Santo Domingo en un momento determinado? Gracias al Caribe Pop, que es básicamente el resultado de lo que la influencia de Miami, principalmente, o sea, se puede explicar así en una fórmula, si tú quieres, lo que es la influencia del narcoestado, del narcocomercio, digamos, del narcotráfico, sí, que influye mucho en la posibilidad donde un hombre o una mujer pueden estar en la sociedad. Si tú te fijas, el reordenamiento que ha habido en nuestra ciudad, en nuestras ciudades, para no decir el país, pero en nuestra ciudad, Santo Domingo, ha tenido mucho que ver con una suerte de revolución francesa, a la revolución francesa, una suerte de despertar. Yo no tengo ya, o sea, mi abolengo, mi pasado y mi destino de mi apellido no determina necesariamente dónde yo me voy a encontrar en la sociedad. Por eso es que Santo Domingo ha tenido, si no ha reinventado espacios sociales, ha tenido que expandirlos un poco. El ejemplo más claro de eso, hay dos ejemplos claros. Te voy a dar uno práctico y uno personal. Eso que tú dices que pasó en el concierto de Bad Bunny, esa mezcla, porque no te estoy diciendo, está muy bien ese ejemplo que tú das, porque hay cualquier guau que estaba en el VIP. O sea, ya ni siquiera, porque hay gente que fue a ver al Buki, por ejemplo, y había una clara delimitación del VIP y las doñas que fueron a ver al Buki atrás y los hijos que la llevaron. O sea, ahí la mezcla no es tanta. Incluso yo tengo una amiga que le regalaron una taquilla VIP, dejó a su mamá en el VIP y ella se fue para allá atrás. Pero aquí había un interés del guaguaguá de estar en el VIP también, porque eso le apela a ellos. Y del rico, digamos, para decirlo fácil, que no es así, pero el otro rico, ya que quiere también estar porque es cool. Entonces hay una cosa muy extraña, pero sin embargo, porque es así y por su complejidad, me permite a mí como guaguaguá y como hoy igual como Poppy, estar ahí sin sentirme extraño a eso. Los dos grupos sienten que they belong to that. Y ese epítome de que yo te voy a dar calle, pero te la voy a dar a un alto nivel, es lo que hace Bad Bunny. O sea, Tokisha no puede hacer eso. No tiene cómo, no tiene el talento. Pero la producción de Bad Bunny, tú te das cuenta en los tracks, que eso está producido al más alto nivel que tú te puedes imaginar. Por eso Toño Rosario sí cabe ahí, porque él produce su música así y se ha proyectado así. Ahora bien, para mí en lo personal, yo vi eso de cerca cuando yo hice Ciudadano Cero la primera vez. Yo hice Ciudadano Cero con un grupo que se llamaba la Cooperativa Empresarial Lo Correcto, un grupo de hip hop. Lo estamos haciendo en la primera etapa de los 2000, cuando empieza a ser muy cool en los Estados Unidos ser rapero, pero tú también tienes, y hay un tipo de rap como el de Common, como el de Erykah Badu, como el de Mos Def, como el de Nas al principio, que te permitía a ti ser entonces ese contrarrevolucionario, ese tipo que está en esa vaina, pero que también entiende qué es lo que era el originario del hip hop, pero no tengo que discutir con Dr. Dre, no voy a grabar con él, pero él está haciendo una cosa con Eminem por ahí, qué sé yo. Por ejemplo, el hip hop estaba en el Super Bowl el año pasado, y ese tipo de hip hop, esa escuela del hip hop, porque yo soy de la generación que escuchó 50 Cent cuando todavía se escuchaba en la barbería, que no era mainstream, porque no era cool todavía en el principio del 2000. Es que ha cambiado muy rápido también. Entonces aquí estamos teniendo la Cooperativa Empresarial Lo Correcto, que todavía estaban en riesgo a caer presos si prendían un blunt. Yo me meto con ellos en un teatro. Recuerdo que el único que conseguimos fue el del Dominico Americano.
Yo vengo con mi producción vaqueado de afuera, o sea, se pagó todo, eso fue una gran producción. Y ahí yo pude ver muchachitos de escuela que nosotros traíamos guagua de los barrios, de los mismos chamacos del grupo de la cooperativa, para que fueran a ver la obra del teatro, y a Freddy Ginebra, a Ada Balcácer, al mismo Mecariel, o sea, a una clase social, artística dominicana de la cultura, todavía no quizás social, pero digamos una clase cultural, y yo lo veía con esos chamaquitos en escena, en el escenario, ahí sentado en el auditorio. Ahí yo experimenté un cambio personal. Yo decía, wow, pero mira, esto no es, porque no es un paseo de la escuela. Y estos tipos no estaban viendo una obra de sus panas, tú sabes, de María Castillo, ni Carlota Carretero, ni Giovanni Cruz, ni mi hermana Quintana, ¿me entiendes? Ellos no están viendo eso, ellos están viendo una vaina nueva, muy extraña, pero es nueva. Y tuvo muy buena crítica Ciudadano Cero. Incluso se presentó, todo el que vio Ciudadano Cero le dio su valor. Se presentó en Casa de Teatro muchísimos fines de semana, se presentó en Santiago, se presentó en la Sala Ravelo un par de veces, se presentó en un festival, una feria del libro, y luego se presentó en un festival de teatro, y luego se presentó en Puerto Rico. O sea, la obra tuvo su momento, tradujo eso lo que era la estética marginal de ese momento. Donde yo lo veo a nivel ya público, que como te digo, mira la transformación de lo que nosotros conocíamos como pepperoni en la, qué sé yo, está en la Churchill, ayúdame, con Sarasota, o está en el McDonald's, que la Plaza Universitaria se llama eso. Bueno, yo no conozco muy bien esa zona de la ciudad, pero creo que sí, la Churchill, sí. Me parece. Está en la Churchill, mira, había un espacio ahí. Ese, yo creo que se llama Plaza Universitaria, es un mall. O sea, estaba Plaza Central, estaba Unicentro Plaza, y este mall ya se abre. Tú te tomas una foto de ese mall cuando abrió, y va y te toma una foto en Orlando, o en Tampa, o en Fort Lauderdale, o sea, era Florida. Y ahí había un Bagels en Vaina, y ahí había Pepperoni, que era un restaurante súper exclusivo. Y, o sea, los negocios que habían ahí, era una vaina, y eso en su momento, cuando abrió, te estoy hablando de finales de los 90. Cuando eso abrió, rompedor, rompedor. Te digo, pues yo me fui en el 2001, o sea, y eso había abierto ya 5 años antes. Esa era la plaza, esa era una cosa muy exclusiva, pero ahora tú manejas por ahí y está súper guaguaguá. Es el sitio de los guaguaguá. Tú ves la luz de fuera, o sea, y no se le ocurriría a ninguna de las personas que iban ahí hace 20 años o hace 15 años y ahí hoy. Fíjate cómo ese espacio icónico de lo que era el Popi en Santo Domingo, o los riquitos, que era como nosotros le decíamos, ¿verdad? Los blanquitos, los riquitos, es ocupado por, como nosotros lo conocíamos, los chopos. Los chopos. Era básicamente una chopería, los merengueros o los bachatuces. Así era que nosotros, eso eran las definiciones. Ahora está muy claro, Popi, guau. O sea, nadie nunca dijo, me siento bien por ser un chopo, o me siento bien. Era una broma. Tú nunca ibas a decir que estaba bien. Tú reconocías que tú eres un chopo, pero no lo ibas a decir. Ahora decir que tú eres guau tiene un peso. Entonces, en ese sentido, la mierdópolis de ese momento, digamos, en las novelas de Candela y Los Gestos Inútiles, yo lo que trato es de replicar, de reorganizar, de dar el contexto de lo que es una ciudad que está atravesando por un proceso brutal y dramático de lo que es el neoliberalismo en América Latina y el Caribe. La llegada de las franquicias, el dinero del narcotráfico. Entonces, todo eso, ¿qué pasa con eso? Que a mí me interesa mucho también. Y lo vemos en la cera de Candela, pero en la película, esto es algo que yo hablé mucho con Andrés, también se ve, él lo pone más claro en la película todavía. Ya el abolengo y el apellido, aunque está, no lo es todo, no es el vaqueo completo. Antes sí. Antes tú tenías que tener una vida digna, clase media alta, ser una parte de esa familia, de ese apellido que quizás no tuvo el tanto éxito en los negocios, y se fue un poco descarrilando, quizás se casó con alguien que no estaba igual, y quedaban rezagados entre la clase media baja, clase media alta, pero al tú tener el apellido y poder ir a los country club y poder tener la afiliación, eso te contaba, eso te bastaba. Ya no.
Ya no, porque la piña se puede tomar agria. Y ahora también yo puedo acceder a eso sin tener que tener apellido. Que eso, hay más de lo otro que de esto que te estoy diciendo. Porque si es tu familia, es tu familia. Ahora, o sea, que ahora hay movilidad social aquí. Una suerte de movilidad social. Y yo quiero decir que no es ascendente. Yo creo que una media, una verticalidad. Porque los que estaban arriba han tenido que bajar un poco. Y los que estaban abajo han podido subir para encontrar eso. O sea, que ahora mismo es más o menos una horizontalidad. Porque, por ejemplo, ya yo puedo tener mi dinero y a ti no te importa. Mira el caso de Dolphy Peláez, toda esa gente. O sea, no importa dónde venga ese dinero. Por ejemplo, Jean Alain es un hallao. Jean Alain no es Abinader. ¿Me entiendes? No es no son los Brenes, no son los Brugal, no son... ¿Tú me entiendes su apellido? ¿No? Hay una cosa con su apellido ahí. Pero Jean Alain no es eso, porque también no se da todo. Se da en un marco de la narcoeconomía, pero no es necesariamente porque sea droga. Puede ser todo, puede ser corrupción, puede ser oportunidades, puede ser, ¿me entiendes? Pero ahí hay algo que ha permitido a que si yo tengo mi dinero, no importa dónde viene ese dinero, tú vas a necesitar de mi dinero y tu apellido va a necesitar hacer negocio conmigo. Entonces tú vas a tener que hacer negocio conmigo. Y tú vas a tener, o sea, ya no es comemos juntos y caguemos aparte, ya no podemos hacer eso. Ya tenemos que bregar junto con la comida y con la mierda. O sea, yo voy a tener que verte en esta casa de campo, voy a tener que verte en este lugar, voy a tener que verte en este sitio. Entonces, algunos de la clase alta han podido alejarse un poco de eso, incluso han optado por la internacionalidad con eso. O sea, ya sí Miami para ellos se vuelve una realidad más concreta. Pero cuidado, porque ya también están llegando las hordas, ya es más fácil conseguir una visa. Entonces ya están llegando esas hordas incluso allá, a esa orilla, donde ellos se han ido también a ver, porque aquí ya no pueden. Quedan muy pocos sitios que tengan ese tipo de exclusividad, por razones raciales que han cambiado, pero es básico, o sea, ha cambiado mucho, pero es básicamente el acceso a ese metálico que ya viene diversificado. El dinero viene de muchísimas otras partes ahora. O sea, se ha diversificado un poco esa posibilidad de dinero. También el dinero de la droga que se hizo hace 20 años o hace 30 años en los grandes tráficos de Miami y de Florida y de la costa este de los Estados Unidos, ese dinero de la droga se ha diversificado también. Entonces ya ese es un dinero viejo también. Han pasado 30 años. Perdón, quiero que se entienda que no estoy diciendo que todo es así, que todo el dinero es así. Estoy poniendo un ejemplo claro que me da a mí una línea de acceso. Pero si yo di un tumbe en Nueva York hace 25 años y no salí tan mal de ese tumbe y tengo mi dinero, o sea, y yo quiero comprar un terreno en Manabao, en un sitio donde nada más habían villas de tal vaina, y ahora yo puedo tener una villa ahí, porque yo tengo los cuartos. Y tú no necesitas un buen negocio. Para tú mantener tu apellido y tu blancura y tu poderío y tu nivel, tú tienes que usar mi cash. Y tú no le vas a decir que no a mi cash. Entonces ahí es que se encuentran, parecería estúpido, parecería loco, pero tiene una lógica. Ahí es que se encuentran en el Estadio Olímpico viendo a Bad Bunny, porque no van a ver el Alfa. El presidente felicita al Alfa por Twitter, pero no va al Alfa. Pues ¿me entiendes? Bad Bunny es otra cosa. Bad Bunny sale en la GQ. O sea, a Bad Bunny lo enseñan en las universidades. Es un fenómeno así. Por otro lado, Bad Bunny ha hecho que la gente aquí cante en español como tú y yo cantábamos las canciones de Michael Jackson en inglés sin entenderlas cuando era mucho más quito. Entonces es un fenómeno que sí se mueve, se mueve de una manera. Pero volvemos. Bad Bunny porque está cerca y porque está grande, pero a mí me gusta mucho Toño Rosario para esta teoría. Me gusta mucho lo que ha pasado con el merengue y los artistas de merengue que se han sabido reinventar. O sea, estamos hablando de que Fernandito Villalona está conectado con ese narcodinero de los 80. Nada más hay que ver el show de mediodía y o sea, esta historia está ahí. 25 años después, él es el que canta en el Palacio, en el Palacio Nacional. Él canta allí, él canta aquí. O sea, está ahí. No es tan difícil verlo. Entonces para mí el Mieldópolis ya no existe. Lamentablemente, o para bien o para mal, ya han pasado mucho tiempo y yo cuando vine a contarlo estaba tarde, porque siempre la literatura llega un poco tarde a los lugares. Sí. O sea, por más revolucionaria o visionaria que tú veas una literatura, te doy el ejemplo de Hecho en Saturno de Rita Indiana o La Mucama de Omni Kunle
o los textos de Joss, el autor cubano de ciencia ficción. Volvemos a los textos de Cavilla, textos de Alexandra Pagán de Puerto Rico. Por más adelantado que tú veas esos textos a la realidad o al futuro, siempre la literatura llega un poco tarde a los sitios, especialmente con la deficiencia que nosotros tenemos de distribución. Sí, exacto. Qué bueno que tú dices eso, porque llega el momento de preguntarte eso. ¿Qué le hace falta a la literatura dominicana? Lectores, escritores, distribución. No, hay muchos libros, hay escritores, hay mucha calidad de la imprenta. Aunque parezca que no, hay mucha calidad y hay una literatura pujante, se hacen muchos recitales, hay varios grupos que hacen cosas. Lo que le hace falta es unidad en el sentido de la distribución. Vamos a ponerse el lector dominicano hoy la tiene muy difícil. O sea, yo como lector en Santo Domingo se me hace difícil conseguir los libros. Y si yo no lo quiero ordenar todo por Amazon, y si yo quiero ir a una librería, caminarla, o quiero tener un acceso a unos textos, o sea, no hay dónde. Y por más que tú digas que hemos cambiado, hay una situación, hay un lector todavía por ahí que le gusta caminar por la librería y poder escoger y tener esa posibilidad. Pero hay muchas limitaciones para un lector ahora mismo, para un lector promedio, a nivel de biblioteca, a nivel de facilidades, a nivel de hemeroteca, de librería. Entonces, yo he dicho que el sistema de cooperativa puede aquí funcionar muy bien. Cooperativas de emprendimiento. Cómo yo puedo convertirme en un distribuidor de libros, ubicar sitios específicos, centros de lectura específicos, en donde yo pueda colocar los textos y empezar por ahí, o sea, ponérsela fácil a un lector. Digo un ejemplo, La Romana. Hay un sitio que se llama La Aldea Cultural, que está ahí frente al mar y todo eso. Pertenece a Cultura ahora mismo, pero eso es lo de menos. Una alianza estratégica con un comerciante de ahí, en donde se puede hacer una sala del libro y la lectura, o una sala del libro y la cultura, y que yo pueda ir, porque esto yo no me lo estoy inventando, Casa de Teatro lo tiene. Casa de Teatro tiene una tienda en donde tiene elementos culturales, entre ellos libros. Entonces ahí yo podía ir, y yo sabía que seguro ahí yo podía encontrar un material. Lo que pasa es que esos momentos cada vez existen menos, por muchas razones. O sea, primero, no es tan rentable. Habría que tener un espíritu de fideicomiso y de colaboraciones privadas y estatales para poder echar esto hacia adelante, ¿no? Lo segundo, eso es lo práctico. Después está la parte metafórica, que es una realidad. Hay una tensión emocional entre la literatura en Santo Domingo que obedece mucho a gustos particulares y a posiciones en la sociedad y en la intelectualidad, que no tienen nada que ver con la necesidad real, que es la de que los libros aparezcan, de que estén disponibles, que se den los ensayos, que se divulgue, que se fortalezca la crítica, que se fortalezca el diálogo y el intercambio. Entonces yo tengo que ver y entender qué realidad es más fuerte, qué yo quiero más. O sea, yo quiero que esto exista, o mejor me mantengo en mi lugar intelectual, social y particular y personal y emocional de no me interesa juntarme con ellos, yo voy a hacer lo mío por mi lado. O sea, fuera muy inteligente que eso no tuviese que ser un problema y que esta cooperativa de distribución que yo te digo opere así. Usted tiene 5 libros, venga, yo le firmo, lo vamos a tratar de colocar en los sitios donde nosotros tenemos. Ah, mira, una fantasía en Atomayor. Ah, mira, una farmacia en Sabana Grande de Boyá. ¿Cuándo vamos para allá? Vamos a poner todos los libros allá. Entonces confiar también, confiar de que la literatura tiene cosas prácticas, pero también es un arte de magia, hay un momento mágico que pasa cuando un lector por fin accede al texto, por fin lo tiene disponible. Ahí hay un momento atómico, para seguir con la línea metafórica podríamos decir que es cuando, tú sabes, cuando unos ojos ven la luz, ya tengo el texto, entonces ya puedo hacer lo que yo quiera con él, y estaba accesible para mí. A veces tú tienes dinero para comprarlo y no aparece. Entonces, por ahí yo creo que podemos hacer algo, una cooperativa de distribución.
Hasta ahora siento un pesado deseo de posarme ceniciento húmedo, una polvareda que no se vende, que se queda pegada como hierba menuda, ligeros lamentos de procedencia cuestionable. Los relojes paralíticos anuncian tu llegada de rinoceronte, el movimiento neutro de tu sangre aniquilada. Espera una maniobra de vuelo ágil, crea una serie de idiomas, escrituras en círculos, historias sentadas flamencos con uñas, paredes rosadas musgos cereza, colonia caracol, hongos vitrinas, escaleras horizontales de una carta que muere súbitamente, papeles fatuos, cartas desde Canóvanas, Lubrini, editorial Elante, 198 páginas. Que tú sabes que esos son libros que yo me inventé, o sea, eso no es una bibliografía real. Ah, sí, claro. Todo eso es inventado y yo lo que hago es que le doy momentos al texto para respirar con estos textos que yo creo que a veces te dan un contexto distinto o otra mirada de lo que está pasando en el mismo momento que tú estás leyendo, o simplemente son divertimentos que te dan un break entre una cosa u otra, como una transición. Pero fue un ejercicio que como te digo, lo empecé en El Hombre Triángulo, lo sigo en Candela, empiezo Los Gestos Inútiles con ese ejercicio, pero ya del segundo capítulo de Los Gestos Inútiles tú no lo ves más. Necesitaba ese impulso de poder escribir de una manera para empezar la novela, pero ya después que yo entendí que esa novela, Los Gestos, tenía su propio ritmo, ya en el segundo capítulo ya es otro texto, ¿no? Se aleja mucho de lo que es Candela y todo. Cerrando con Caribe Pop, puedo decirte que el Caribe Pop nace en el proceso de hacer la película Candela. Como todas las cosas, no es una idea original mía, yo soy parte de ese grupo que le da vida a este proceso. Básicamente fue toda una conversación a partir de Nicolás Gerardi, que es un filósofo, un escritor venezolano, y Andrés Farías Cintrón, que se encuentran en Venezuela y tienen estas conversaciones y luego las retoman en Cuba. Básicamente es una herramienta para encontrar cohesión en un trabajo creativo que tenía muchas mentes que más o menos trabajaban distintos medios, pero tenían unas ideas más o menos iguales. Entonces, lo que le hace el manifiesto es darle cohesión para así poder tener un poco, dejar que cada quien trajera su elemento creativo al proyecto. Mucha gente ha dicho, hay gente, las críticas que se le han hecho al manifiesto ha sido que no es un manifiesto prescriptivo, o sea, no te dice cómo hacer ciertas cosas, sino que es un manifiesto descriptivo. Habla mucho de un sujeto y de un lugar geográfico, no necesariamente de un espacio ni temporal ni físico como tal, pero sí una situación geográfica, sociopolítica y del sujeto. Entonces describe este personaje que puede hacer un arte que cabe dentro de lo que es el Caribe Pop, por las herramientas con las que trabaja, por el medio en el que se desenvuelve. Entonces una cosa muy clara de eso, por ejemplo, es que nosotros trabajamos mucho con la remezcla, la retroalimentación y la ultra traducción. O sea, no solamente una traducción de lenguaje, sino una traducción de medios. Tú sabes, o sea, Candela, que es un guión que pasa una novela, que después se vuelve otro guión. Un director de cine que no se limita al texto que está interpretando, sino que se desborda hacia otros textos de ese mismo autor. Siempre hay un marco teórico dentro de lo que es el Caribe Pop. El mismo Andrés lo menciona mucho, que él lo ve como un marco teórico. Ya, por ejemplo, en el momento en que se hace manuscrito, se hace el manifiesto, el primer manuscrito se discute, luego ellos dos lo vuelven a rehacer, Andrés y Nicolás. Ya en esa segunda vez es cuando llega hasta mí, que yo le doy un poco el aspecto filosófico al manifiesto y trato de complementar algunas ideas dentro del mismo. Luego se traduce al inglés y luego se traduce al francés, y en esas dos traducciones pues también el texto original creció un poco por las mismas traducciones que se hicieron, nos dieron otros adjetivos, otro concepto, otra manera de ver nuestra propia búsqueda. Estábamos claros de que era un manifiesto que iba a cambiar mucho y que nosotros íbamos a cambiar con él, al punto de que hoy, por ejemplo, ya mañana vamos a Cincinnati, por ejemplo, Nicolás, Andrés y yo, a hablar del manifiesto y a presentar la película y a hablar un poco de la estética del Caribe Pop. Andrés es muy claro al decir que él no está ahí ahora mismo, que él como creador se ha movido un poco del Caribe Pop y está abierto a otras cosas, pero que no
descarta la idea de volver al Caribe Pop en algún momento. Nicolás se ha movido también, pero dentro del mismo Caribe Pop, y yo me he adentrado un poco más. Como te decía ahorita, la literatura a veces es un poco más lenta. Entonces Andrés puede darse el lujo de... No darse el lujo, Andrés se puede dar el permiso de no encasillarse ahí, salir a hacer otro tipo de películas, otro tipo de búsquedas. Yo quizá todavía puedo trabajar un poco ahí. Por ejemplo, yo tuve la obra el año pasado, La Gran Tirana, y todo fue esa estética Caribe Pop. Estoy terminando una novela ahora mismo que tiene mucho que ver con esa Caribe Pop, que tiene algunas cosas posapocalípticas del Caribe, pero que también se enfocan en la situación del lenguaje. Entonces yo en ese sentido todavía estoy ahí, no he podido salir. Ahora sí estoy trabajando claramente para que cuando yo me mueva del Caribe Pop, yo pueda ingresar al Caribe Punk, que lo tengo muy claro que para allá que voy, ¿no? Digamos que ya es post-apocalíptica, una post-apocalíptica del Caribe, ¿no? Y básicamente ahí es que estamos con relación a ese manifiesto y a esa propuesta estética, digamos. A los oyentes que les interese leer el manifiesto, aparece en la edición de Candela que está en Amazon, ¿verdad? Aparece Sí. al final. Sí. O sea que los oyentes lo pueden leer ahí. No, y hay una página de internet que se llama caribepop.com, caribepop.com, y ahí está el manifiesto traducido, hay un sample del trabajo de todos nosotros. No queríamos pasar por alto, ¿no? Que para hacer un trabajo como esa película de Candela, fue necesario nosotros ponernos de acuerdo en una declaración estética, o sea, una declaración de estados estéticos para nosotros poder crear desde ahí. Y que siempre el interés fue de que otros crearan desde ahí también. O sea, que no es exclusivo de nosotros, sino que tuviera y que tú entendieras que esa estética iba contigo y que tú pudieses hacer un trabajo desde ahí. Cualquier escritor que nos escuche ahora, que lea el manifiesto y quiera unirse, ¿qué tiene que hacer? No, básicamente ver lo que se dice ahí, ¿no? Por ejemplo, yo sé que Juan Bisonó hizo una película y él mismo decidió que le iba a poner, que esa película cumplía con los requisitos del manifiesto Caribe Pop, que le iba a poner el sello. Un director teatral, como te digo, o sea, que me había comisionado una obra y en el proceso leyó el manifiesto y dijo, no, me voy por aquí, esto es una obra Caribe Pop y voy a tratar de hacerlo así. Entonces, en el manifiesto se aclara mucho de que nosotros, cómo somos, cómo escribimos. O sea, tú puedes tener mucha influencia, que es lo que nosotros siempre hablamos, de esa cultura norteamericana del MTV. Yo digo mucho que nosotros nos repetimos, por eso se llama la isla que se repite. O sea, hubo un momento histórico, reseñado por Borges en algún momento, en donde nosotros mirábamos mucho hacia Europa, digamos que había que aprender francés obligado, y después llegó un momento en que nos fuimos al inglés y creíamos que sabía inglés y después dejamos de estudiar. Eso necesariamente no tiene que ser negativo. Borges nunca lo puso como un elemento negativo, solamente sacó a relucir que esa es la realidad en que nosotros vivimos. Incluso Borges escribió en su momento como nosotros leemos ahora, por pedazos, por retazos, por detalles. O sea, entonces, en ese sentido, nosotros tuvimos una influencia directa, esa generación donde yo me incluyo, en donde nosotros sí teníamos una influencia muy grande de grandes lugares, de puntos grandes de Latinoamérica y de España. Muchas de esas cosas que pasaban en esos puntos grandes de Latinoamérica también estaban dirigidas en España, aunque pasaran en México o Argentina o en Chile. Pero llegó un momento determinado en donde MTV hizo su aparición, la televisión por cable hizo su aparición. Entonces ya nosotros teníamos acceso a otra cosa en otro lenguaje, quizá traducido, pero incluso si te fijas, las mismas traducciones de los programas enlatados están un poco afectadas por ese español latinoamericano universal que se crea. Neutro que se usa en los doblajes, eso no existe. Neutro, exacto. Nadie habla así. Exacto, era como una carta de un agreement de que, mira, lo vamos encontrando en este lugar común, tú sabes que no es así que hablamos, pero es para que tú tengas una referencia del lenguaje. No es un lenguaje real, nadie habla así. O sea, no hablan así en España, no hablan así en Colombia, no hablan así en ningún lugar. Era un español inventado para eso. Eso a mí me fascinaba mucho, porque también obedecía a la traducción específica, a una traducción específica. Muchos de nosotros decidimos incluso después de un tiempo verlo en inglés. Acuérdate que lo que jugamos videojuegos de Nintendo y todo eso, no viene en español, era en inglés. Entonces, en ese sentido, uno de los aspectos que se deriva de
el manifiesto es ese. Dice, trabajamos la remezcla, la traducción múltiple y simultánea también. Entonces, en ese sentido, ellos son to be, que nada más es uno solo. Nosotros somos ser y estar. Y a veces también somos tener. Entonces, en eso trabajaba mucho o sea, era muy importante para nosotros. Si tú entonces tomo, por ejemplo, Caribe Star, el padre siempre detrás de la máscara gestando los conceptos macho mask y masculinity. Vivir el abandono paterno y a un tiempo escribir la fake enciclopedia de un paternalismo candente. Si tú coges esas dos líneas del manifiesto y tú dices, ok, mi novela va a ser de los padres que se fueron a buscar los papeles para Estados Unidos en los 80, finales de los 80, y engañaron mujeres y se casaron por allá, y después eso, cómo se transformó la familia a partir de ese trayecto, esa situación. Yo unos días. Entonces, esa es una obra que puede ser estudiada, no te digo que fue escrita desde el concepto Caribe Pop, pero puede ser estudiada y puede ser leída dentro de lo que es el Caribe Pop. Para nosotros Caribe Pop es eso. Porque esos padres en específico, 80, 90... O sea, cuando tú lees Negocios de Junot Díaz, es así, yo leí los cuentos de Negocios. Sí, entonces mira, siempre hay una remesa de por medio, siempre hay... O sea, hubo una influencia innegable, porque ya cambiaba un poco de dónde venían esos productos, cómo se colocaban en la sociedad esas personas. Y vuelvo y te digo, volvemos a lo de la clase social. Y es totalmente válido. Si yo me crío en Villa Duarte, al lado de una cañada, al lado de Sancho Sama, y mi papá logra irse, trabaja en una bodega o se compra una legalmente y por las rayas y nos pide y nos saca de ahí, pero a los 10 años decide que pueden volver y compran una casa ya no en Villa Duarte, al lado de los Sama, en una cañada, sino en el ensancho Sama, o en los multi de la 25, o mejor aún, en la Monumental, por allá, cuando eso todavía no era ciudad y ya yo podía tener un espacio más grande y construir la casa como yo quiera, o en Los Frailes, ¿me entienden? O sea, ya cambia, hay una movilidad, y eso todo se hizo de manera legal, con mucho sacrificio, pero ahí no se vendió droga, ahí no se dio tumbe, ahí no se dio nada, y hay un movimiento real. Quizá el hijo de esa persona puede estudiar no solamente en una universidad de allá, sino en una universidad de aquí, buena. Entonces, se rompe un ciclo de pobreza también. Pero no todos los casos fueron así, entonces tú siempre vas a encontrar una arruguita, como dicen los gringos, you're gonna find a wrinkle, y desde ahí tú vas a contar, como contó Junot Díaz, o como cuenta Rita Indiana Hernández, o que habla mucho de ese trasiego, o como cuenta, por ejemplo, qué sé yo, para decir otros nombres, ¿no? Carlina Vera o la misma Kiani Antigua. Kiani Antigua, por ejemplo, es de otra rama de Rita Indiana, no es de la misma rama. Ella incluso no viene de la metrópoli. Kiani viene de un campo, creo que del norte o del sur. San Francisco. San Francisco. Entonces emigra, no pasa ni siquiera por Go, pero obtiene un premio literario en su país natal, se va ya casi de adulta, pero es ahora una traductora de 3 pares de cojones. O sea, se ha agarrado de la traducción para poder ampliar su oferta y su propio trabajo. También ha hecho voiceover y ha hecho, entonces se ha diversificado. Eso es un cambio y eso es una obra Caribe Pop. Tú lo puedes leer desde esa estética. Entonces digamos que sí, Caribe Pop se hace para que tu artista encuentren desde dónde expresarse, pero también Caribe Pop es donde yo te coloco a ti, porque a mí me interesa mucho, la obra me interesa, claro. El cine, el teatro, la danza, el performance, la novela, el ensayo, todo eso me interesa. Pero últimamente me ha interesado mucho cómo me coloco como lector para yo acceder a esos textos. ¿Y de dónde te leo? El caso de Giovanni Di Pietro nos interesa mucho a nosotros, es muy interesante, una gran educación, quizá la última educación. Él con Diógenes Céspedes, o sea, son gente que tienen una lectura muy personal, paternalista y adecuada a cómo yo leo el texto y cómo debe de ser mi teoría para yo acceder al texto. En ese sentido, ellos son estructuralistas puros y eso tiene su mérito, pero necesariamente ellos no tienen la última palabra. Y nosotros, muchos de los receptores de esa crítica y esos textos, quizá por desconocimiento, por ego o por desapego, actuamos como si ellos tuvieran la última palabra. No. Por más abolengo y trayectoria que ellos tengan cultural, esa es su opinión al final del día. Eso no ni le quita pero es que ni le quita ni le agrega al texto. Yo escuché a una gente los otros días que me habló
impactada porque Diógenes Céspedes le hacía unas críticas muy duras a la obra de Logia García Peña, una gran investigadora social, racial, comunitaria, que entiende muy bien el fenómeno de la diáspora y el trasiego y cómo eso y en Estados Unidos actual. Y esta persona me hablaba ofendida de que cómo va a ser que este señor la leyera así. Y la minimizó a un estado de chauvinismo y de machismo y de racismo de Diógenes Céspedes hacia esa obra. Yo no estoy de acuerdo con eso. Diógenes Céspedes tiene todo el derecho de hacer esa lectura. Coño, la leyó, que otros no la han leído tampoco, ¿me entiendes? O sea, vamos a partir de ahí. Que él tenga una idea de cómo debe ser la obra en su contexto, ya es un problema personal de él como teórico. Porque yo como teórico puedo aplicar mi teoría al texto, pero yo no puedo esperar que el texto se ajuste a mi teoría, porque si fuese muy fácil. Con esto no estoy diciendo que hay que justificar nada, porque, por ejemplo, tú no puedes justificar el nazismo, tú no puedes justificar a Trump, tú no puedes justificar a Trujillo, no lo puedes justificar. No hay una teoría que te diga a ti, ni humana, ni filosófica, ni moral, ni literaria, ni artística, ni estética, que te dé a ti derecho a violar y a abusar y a violentar. No. Pero ¿desde dónde la leo? Eso sí, tú puedes. Lamentablemente existe y tiene que estar ahí. Yo tengo que darte espacio para que tú leas de donde tú entiendes que tú leas. Ahora, el error está en la aplicación de esto, porque es que yo no puedo esperar que el texto se ajuste a mi teoría. Yo tengo que ajustar mi teoría al texto, y eso es lo que yo creo, ya por un asunto de la escuela en donde ellos estudiaron, o la escuela o la doctrina que ellos siguen, que gente como Diógenes Céspedes, por eso es tan difícil tener una conversación con gente como él, como Diógenes, como Giovanni Di Pietro, qué sé yo, porque my way or the highway. Y también la reacción que tienen eso, porque si está de acuerdo conmigo, es mejor. Pero si no está de acuerdo conmigo y difiere con lo que yo digo, entonces es malo. No, yo pienso que no. Yo pienso que hay que darle su espacio y entenderlo de dónde viene. Yo soy postestructuralista. A mí, yo me hago, y los postestructuralistas son multiinteresados. Entonces, en ese sentido, a mí me interesa mucho dónde está el lector que me lee, desde dónde se coloca ese lector, qué posición tiene. Y desde ahí yo quizá un día tendré la suerte de influenciar la posición que va a tomar ese lector para acceder a mi texto, o para disfrutar mi texto, o para digerirlo, para criticarlo, o mejor aún, traducirlo. Pero yo no tengo control sobre eso. O sea, no te creas tú que la película de Candela salió porque yo quise, porque yo colaboré en el proceso. Pero yo no tengo control de eso. Eso es una lectura de otra persona. Yo tengo control de las novelas, de cómo salen, del producto, del libro, de terminarlas, de que tengan ahí algo que refleje lo que yo también siento como artista, como ciudadano, como padre, como esposo, como ente de esta sociedad en ese momento determinado. Sobre todo como escritor. Eso yo creo que tengo cierto tipo de control de eso, pero la reacción que pueda tener la gente a eso, nosotros no podemos controlar mucho eso. Vivimos en un mundo que nos vende la falsa ilusión de que nosotros podemos controlar muchas cosas. Vivimos en un mundo de que nos da esa falsa ilusión, pero lo que nosotros podemos controlar es mínimo. Así mismo, como hay algo que se nos va de control, que es el tiempo. La verdad que ha sido una conversación, a mí me ha parecido muy interesante, no sé, a los oyentes, y Rey queda comprometido para volver aquí. No, me encantó mucho que tuviéramos una estructura, tú sabes, eso me ayuda mucho también a organizar mis ideas. Le estoy pasando ahora mismo los gestos inútiles para que cuadremos de inmediato ya quizá en 2 o 3 semanas la segunda parte. Sí. Yo también me voy a empapar un poco más del proyecto de ustedes, voy a tratar de escuchar algunos de los otros podcasts para poder traerlos a la conversación próxima y así también, porque las referencias y las comparaciones siempre nos ayudan, más si son cercanas. Y de esa misma manera me puedo encontrar con los oyentes en cosas que ellos ya conocen, ¿no? Correcto, sí, yo así mismo le doy seguimiento a Duros y Canallas, que ojalá que surjan más medios, porque lo que hace falta aquí en República Dominicana es espacios de literatura que van desapareciendo lamentablemente. Yo pienso que hay, y esto no es una crítica, sino solamente una observación, yo pienso que hay una desproporción entre lo mucho que nosotros resaltamos que no hay espacios y que hay que hacer cosas y lo que en realidad hacemos. O sea, sabemos que la literatura dominicana, como muchas otras literaturas, quizás podría decir la literatura en muchos lugares, está pasando por un momento precario,
siempre ha sido muy precaria, porque son muy limitados el tipo de... No es un arte masivo, no es Bad Bunny, ¿no? La literatura... Un nicho muy pequeño y hay que ser consciente de ello, de que es un nicho pequeño. A pesar de esa conciencia, o sea, no a pesar, sino a partir de esa conciencia, nosotros podemos entonces empezar a atacar los nichos que tenemos. Leyendo un poco a este hombre, a Chabelson, Guillermo Chabelson, uno de los grandes agentes literarios, gestores culturales que nosotros tenemos en Latinoamérica y Europa. Él hablaba de sí, reconocer que el mercado está atacado por las grandes compañías y las grandes editoras y los grandes conglomerados, que cada vez es más difícil insertarse en lo que es el mercado del libro, porque el mercado del libro es tan difícil como impredecible, pero que a pesar de todos esos obstáculos, habían oportunidades, habían nichos de mercado, habían maneras de colocarse y de atraer un lector a la vez cada día, ¿no? Un interesado más o un incauto más a la vez. Al mismo tiempo, cada vez que hacemos un podcast, cada vez que publicamos algo, cada vez que nos conectamos con alguien con ideas similares, siempre está el deseo y se nota mucho el hambre de que queremos más, de que deben haber más. Y entonces, por ejemplo, en Bao Radio es lo que hemos estado tratando de hacer, esa es la dinámica, tratar de abrir un poco, hacer un poco más prieta la mezcla, traer otras voces, gente que regularmente no verías en este tipo de cosas del programa, que también tienen una obra y tienen unos intereses e inquietudes. Entonces, y en el otro plano es básicamente un espacio para compartir. Tú tienes el tuyo, yo voy al tuyo, tú vienes al mío. Así podemos ir regando la voz, concretando un poco más y quizás llegar el momento en que saldremos de lo que es la literatura para entrar en otras áreas de podcast de arte, podcast de cine, que los hay, ¿no? Entonces que no vayamos ligando con otros. Bueno, Rey, pues nada, ya solamente me resta darte las gracias. Muy agradecido de tu comparecencia por acá. Gracias a ti, Edward, y por dejar la puerta abierta para que nos reunamos de nuevo. Entonces hacemos el mismo proceso, léete las cosas, yo investigo sobre el trabajo de ustedes y ya en 3 o 4 semanas reconvenimos entonces. Y de esta manera ponemos punto final a otro episodio de Tertulia Literaria Papel Maché. Recuerden que pueden compartir este podcast por sus redes sociales, además de seguirnos en Spotify y suscribirse a nuestro canal de iVoox. Hasta luego, amigos.